Bien, Buenos amigos, días. Adelante, José Antonio. sí, vamos a dar comienzo a itinerario académico como todas las semanas, una producción general del profesor Genaro Mosquera. Nos acompañan en esta oportunidad Aurelio Useche, Juan Troconi, y el expositor de hoy va a ser José Manuel Serna, justamente, gerente general de Invirne, porque vamos a tocar los temas económicos, que es su especialidad. De alguna manera, pues ese tema no lo podemos obviar, aunque estemos en una pelea política. Y en Venezuela particularmente, pues la economía está trastocada hace mucho tiempo y yo creo que nos corresponde hacer un diagnóstico bien detallado porque se está pretendiendo llevarnos a una nueva elección en la que no hay un programa de gobierno presentado por ninguno de los que pretenden participar. El régimen pues sigue en sus mismas escaramuzas y alguna oposición no se define. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Total que es un proceso electoral bien extraño porque el del 28 de julio no se reconoció. Entonces el mismo organismo electoral es el que va a regir esto y está condicionando a todos los actores políticos, de alguna manera emplazándolos a que si no se inscriben, quedan prácticamente proscritos de la política venezolana. Algo realmente pues inédito en la historia de nuestro país, con todo y otras dictaduras que hemos tenido, nunca se llegó a ese nivel. Y yo creo que es bueno que lo evaluemos desde el punto de vista económico porque un año más o unos meses más en estas complicaciones extremas no nos permitirán jamás reflotar ni reinstitucionalizarnos. Y la economía fundamental, un país como el nuestro, pues petrolero, con un altísimo desarrollo empresarial, público y privado en la época de los 46 años de democracia que hemos tenido, los únicos, y sin embargo hoy no tenemos referencia alguna que nos garanticen que la economía se va a nivelar, aunque el gobierno pretende decirnos que se está recuperando. Pero yo creo que José Manuel Serna pues, nos puede dar luces al respecto y cuál es el contraste que puede hacer con respecto a otros países de América Latina. Así que adelante, José Manuel. Bueno, muchas gracias por esta ocasión de hablar de economía. Y el tema de hoy está inscrito dentro de una reflexión personal, profesional y quizás académica también, de que la economía, como suele ocurrir con muchas ciencias, es una abstracción. La economía pura o la economía que estudiamos se basa en observaciones que están, digamos eh, condensadas a partir de la realidad y en muchas ocasiones esa realidad tiene aspectos que no sentimos o que no percibimos. Probablemente Aurelio, de los cinco que estamos aquí, lo ha vivido bastante. Yo lo he vivido toda mi vida y creo que la economía cada día más es no es una ciencia, es una parte de la política, es una parte de la estrategia, es una parte de la conducta. Somos racionales hasta cierto punto. Todo lo que estudiamos en la universidad parte siempre de la necesidad de ser racional o de, en el caso extremo, como con los estadísticos, de aceptar que existen probabilidades, de que existen o escenarios, opciones, etcétera. Lo que pasó en Venezuela está bien resumido, por una parte, en la entrevista que le hice ayer a David Morán, que se la recomiendo, creo que se las envié, y por otra parte, en una entrevista que le hice a Douglas Ungreda, experto monetario. Entonces, le voy a partir de esos dos puntos para hacer mis pronósticos y mis observaciones sobre la economía venezolana en este momento. Por parte de David Morán, él ha hecho una acuciosa, digamos, una detallada investigación y análisis del comportamiento de la economía venezolana en los últimos 100 años. Estos no son 100 años de soledad, estos son 100 años de compañías, y las compañías son las compañías petroleras. En estos 100 años, Venezuela estuvo, digamos, signada por el peso de la exportación petrolera
en su desenvolvimiento económico. Eso le dio un vuelco a un país que era esencialmente agrícola y de muy poca capacidad de exportación y lo convirtió durante una etapa de su historia en uno de los 10 países con mejores indicadores económicos del mundo, específicamente entre la posguerra y finales de los 60. Según David Morán, el cambio que hubo a partir de la democracia no fue muy positivo. Cuando se aprobó la Constitución del 61, se suspendieron las garantías económicas. Si ustedes, yo creo que todos ustedes se acuerdan, en ese mismo momento hubo que se aprobara la nueva Constitución, que fue muy buena. Hubo grandes problemas con la economía, en parte con el precio del petróleo y en parte también con la incidencia de la política de movimientos revolucionarios en Venezuela. Por esas razones, Betancourt suspendió las garantías económicas y creo que estuvieron suspendidas como 20 años o algo así. En ese periodo, la inversión privada, según David, bajó mucho. La inversión fundamentalmente era petrolera y después vino la nacionalización del petróleo que le dio todavía más peso al Estado. Eso duró hasta la llegada de Chávez. Con la llegada de Chávez hubo todavía un mayor repunte de la economía estatal petrolera y a la caída de, de esa bonanza petrolera, producto en parte de la destrucción de PDVSA y producto en parte de los cambios en el mercado petrolero internacional, entramos en una economía recesiva profunda, casi autodestructiva, que bajó el Producto Interno Bruto de eh, en un 75%. David sugiere una comparación. Piensen en una persona que pesa 100 kilos y baja a 25 kilos. Claro, esa persona a partir de allí puede crecer. De hecho, está creciendo hace 2 o 3 años. Pero lo que está creciendo es un enfermo postrado en una cama. ¿Ok? Entonces, esa bonanza la perciben solamente el 8% de la población. Así estamos en la economía de hoy. En este sentido, yo quiero que pensemos que cuando un país cae hasta allí, ocurren cosas realmente extraordinarias e imprevistas, absolutamente inéditas, como en el caso de Venezuela, la salida precisamente de casi un 30% de su población. ¿Ok? Por otra parte, el deterioro total de los servicios públicos. Por otra parte, el nivel de ingreso per cápita bajó a un 10% de lo que era y entonces nos encontramos un país absolutamente empobrecido, con su población, digamos, en diáspora y con un Estado que se maneja a partir de una desinstitucionalización de la política y una desinstitucionalización de todas las actividades. Las instituciones no son solamente los nombres, no es solamente institución el Banco Central, es institución que en ese Banco Central operen y trabajen bajo reglas económicas firmes, bajo compromisos de objetividad, etcétera, un equipo muy grande de profesionales y científicos que van midiendo lo que está ocurriendo en la economía y van ofreciendo y sugiriendo y asesorando a los que dirigen las políticas económicas. Eso se acabó. Eso se acabó desde el mismo momento en que empezó Chávez, porque Chávez, todos lo vivimos, Chávez, en su irracionalidad revolucionaria, se propuso algo que a lo mejor es muy bueno para los marxistas y los nietzscheanos, que es destruir el mundo. Un viejo dicho de Nietzsche que dice que para nacer hay que destruir un mundo.
Entonces Chávez se dedicó a destruir a Venezuela. Cuando murió, Maduro no necesitó que Chávez le diera nada, porque Maduro, además de ser muy inepto, no se interesó para nada por la economía, se interesó por enriquecerse y por mantenerse en el poder. Entonces, la economía que tenemos hoy tiene escenarios muy diversos. Yo planteé algunas señas de esos escenarios en mi editorial de hoy y arranco diciendo que ayer, en el Día de la Juventud, en la UCB pusieron 300 nombres de estudiantes muertos. Esos no son todos los muertos de esta revolución. Eso es una parte. Otra parte han muerto en las cárceles, otra parte han muerto cruzando fronteras, otra parte ha muerto sin que se sepa dónde están. Uno de ellos murió en Chile por sicariato. Entonces tenemos en este país una total anarquía y un terror que impide incluso que nosotros hablemos con libertad. Los editoriales que yo distribuyo, difundo, tienen un encabezamiento que ustedes lo han visto, que es leer, difundir y borrar. Entonces, eh, ¿qué ocurre además en Venezuela? Está creciendo la economía. Creo yo que para meternos en el plano riguroso de los indicadores, creo yo que ya llegamos al piso. No porque la política económica es muy buena, sino porque ese anémico ser de 25% de peso no puede bajar más de peso. Y porque además está ocurriendo que tiene una especie de dieta que es suficiente para que él recupere muy lentamente su peso. Se habla de un crecimiento del 2,5 o de un 4,5. Creo que hay algunas cosas que nos sostienen socialmente, aparte de una cosa que es muy nueva en Venezuela, que es el autoempleo. Los emprendedores, hay 7 millones de emprendedores. Hay 7 millones que han contabilizado algunos que salen a la calle, pasan por un ministerio o se presentan en su empresa y empiezan a trabajar con el teléfono, con la moto, eh, con con el computador para matar tigres. Entonces, es una economía de contingencia que tiene como otra compensación una cifra que no se ha precisado muy bien. Yo creo que debe andar por encima de los 5.000 millones de dólares anuales, que es las remesas y las ayudas que da la población que está afuera a sus familiares y amigos en Venezuela. Si cualquiera de ustedes saca su cuenta, a Aurelio que le gusta hacer esas prestidigitaciones, supongamos que de los 9 millones que hay afuera, la mitad remiten a Venezuela dinero y que el promedio sean $200. Por ahí pueden ir sacando la cuenta. ¿Qué otro aspecto quiero indicar aquí? La opacidad. Yo menciono allí el caso de Mussolini, dirigiendo una guerra, creo que en Etiopía, en su escritorio, donde tenía el mapa de Etiopía, las criadas habían botado los muñequitos y los pusieron al azar, y Mussolini siguió dirigiendo la guerra de esa manera. Esto para significar que en esta oscuridad, en esta opacidad, estamos, como quien dice, a tientas. Nosotros estamos simplemente ante una gran evidencia de un Estado terrorista. Y para completar mi exposición, voy a hablar de los Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos estamos viviendo algo no menos complicado y preocupante. Estamos viviendo un intento de las más raizales eh, ideas y creencias norteamericanas de que un país en este planeta que ya está sumamente vinculado a todo, puede vivir allá aislado del resto del mundo. Se llama aislacionismo, se llama nacionalismo, y no está hecho de una manera ingenua, está hecho de una manera muy sagaz. Era la forma de ganar las elecciones, porque la población en su mayoría, que aquí tiene miles de indicadores, no puede ver muchas cosas porque hay una
A diferencia de Venezuela, aquí hay una especie de inundación de información. Estamos ahogados en información. Entonces, usted puede justificar la economía norteamericana hoy en día de 10 maneras distintas, todas válidas, con indicadores. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que Trump, que se maneja muy bien como experto en mercadeo, hizo mercadeo político. Y el marketing político en los sistemas democráticos es muy útil, pero también se presta a trampas. Y la gran trampa que hay aquí es hacerle creer a la población que todo el problema de Estados Unidos era la máxima felicidad posible sacándonos todo lo que en Estados Unidos sobrara. Entonces los inmigrantes que vemos en los cafés o que vemos en las calles cortando grama, le parecen a la clase media norteamericana muy afectada por las recesiones de los últimos 20 años, que la culpa la tienen los extranjeros. Eso no solamente no es cierto, sino que Estados Unidos, que es un melting pot, recibe a diario población que no llega a meterse en refugio, llega y al día siguiente está manejando un Uber o está haciendo cualquier actividad de manera ilegal desde el punto de vista social y político, pero de manera absolutamente pertinente para el mercado. Aquí hay una gran necesidad de empleo en el sector servicios. Y hay otra equivocación, que es creer que Estados Unidos tiene que reindustrializarse. Estados Unidos no puede volver a ser el país industrial que fue a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Estados Unidos es un productor de tecnología y la tecnología tiene una capacidad enorme de pago. ¿Ok? Los países altamente desarrollados no necesitan agricultura. La necesitan por razones sociales, quizás por razones hasta políticas. Europa necesita que haya agricultores, porque no todos pueden estar en París ni en Londres, pero es un problema político más que económico. Estados Unidos, menos que Europa, necesita agricultura, a pesar de que su agricultura es de exportación y es la más poderosa del mundo y también le provee beneficios. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Y me remito al tema económico monetario. El dólar está cada día más fuerte. Ese dólar que se va a endurecer más ahora va a aumentar las presiones inflacionarias. Y paralelamente, quienes ganaron las elecciones no son los únicos que viven aquí, porque quienes perdieron las elecciones, que son más del 40% de la población, tienen poder en el Congreso, tienen poder en las asambleas, tienen poder en los gremios, tienen poder en los medios de comunicación. Entonces, hay una reversión lenta contra las medidas de Trump porque hay efectos indeseados, entre ellos, entre ellos una cierta inflación y una cierta recesión. Según Douglas Ungreda, el problema de Estados Unidos es el déficit fiscal. Ese déficit no va a bajar porque Estados Unidos creció mucho en las últimas 3 décadas por intervenciones del Estado. O sea, dentro de un esquema liberal de Milton Friedman y Hayek y esas cosas, eh, ha habido medidas fiscales típicamente keynesianas como el salvataje de la crisis bancaria en 2008-2009 y como la política económica durante el COVID. Entonces, Estados Unidos no puede manejarse hoy en día frente a Venezuela como si Venezuela fuera un problema. En el escritorio de Trump estamos en una gaveta, probablemente en la gaveta más abajo, la número 10, porque Trump hoy en día está muy ocupado y razonablemente ocupado, acabando con varias guerras que no solo destruyen población, sino que le quitan a él lo más sagrado para él, que son sus patriotas norteamericanos. En este cuadro que tenemos, la economía venezolana no se va a recuperar suficientemente en este año, pero sí le va a dar suficiente oxígeno a Maduro en la medida en que se posterguen las medidas de presión que había ofrecido Trump y que todos esperaban. Entonces, ¿qué hace la oposición? ¿Qué hace María Corina? Según
según algunos expertos, amigos con los que he hablado, estamos en resistencia y además estamos en una guerra de quinta generación. Entonces, nosotros tenemos que pensar en este centro de reflexión que tenemos, en empezar a informarnos cómo es esa guerra de quinta generación y cómo María Corina, que es para nosotros la líder, digamos, más exitosa y lo es todavía y lo ha sido, puede sortear la situación presente en la cual a lo mejor va a haber unas elecciones donde sí van a elegir gente y nosotros vamos a seguir esperando que llegue Papá Dios y nos ayude. Eso es todo. Bueno, no sé quién de los demás participantes pide la palabra. Está abierta la opción. Aurelio Useche que quiere intervenir, así que adelante, Aurelio. Bueno, José Manuel, yo creo que has hecho un gran esfuerzo en 30 minutos de todas las cosas que ha dicho José Manuel. Yo comparto bastantes cosas que ha dicho. En realidad voy a referir a dos aspectos. Primero, el nacional. Venezuela está herida de muerte, como sabemos, porque no hay inversión que la haga crecer. Y no hay inversión total porque los venezolanos no tienen ahorro. El país no tiene ahorro para invertir. Sin la presencia de la inversión extranjera en Venezuela, no es posible el crecimiento económico. De manera que el crecimiento económico que se observa es apenas, como tú dijiste, una apariencia de crecimiento, pero en Venezuela no hay crecimiento económico, no hay una política de crecimiento económico sostenido basado en la inversión total. Lo que yo he escuchado de algunos economistas, amigos, como Miguel Rodríguez, etcétera, otros, dice que para que en Venezuela haya crecimiento económico, la inversión total debe ser del orden del 25% del producto. No sé cuánto estará el producto ahorita en Venezuela, creo 200.000 millones de dólares, por allí está. O sea que Venezuela requerirá una inversión de unos 30, 40.000 millones de dólares anuales para que produzca crecimiento. En esos 30.000 millones, por supuesto, el sector público, el Estado. Por otra parte, es un problema estructural que Venezuela tiene que habrá que resolver. El otro problema estructural que yo veo que tiene Venezuela es un Estado sobredimensionado. El petróleo hizo, por circunstancias políticas, por lo que fuera, creamos un Estado sobredimensionado que ocupa y es el espacio venezolano. Desde que se creó Cordiplan, siempre los planes de la nación eran para el sector público y en un sector privado subsidiario. Y resulta que este, ese Estado que tenemos nosotros, con 34 ministerios, 950 empresas del Estado, hay empresas del Estado, todas deficitarias, porque uno de los problemas graves que tiene Venezuela es el inmenso déficit público, que es financiado monetariamente, lo cual que hace que un país que convive con una inflación entre 80% al año y más, y ha pasado incluso hasta 400%. Entonces, ese problema de Venezuela, el Estado, hay que resolverlo de alguna manera en una próxima administración sobre lo cual tiene que haber un consenso político. Y tenemos que regresar a una política de apertura a la inversión y por supuesto tenemos que tener una economía privada fuerte, etcétera, y un Estado que sea más subsidiario, que haga lo que el sector privado no puede hacer. Con relación a Estados Unidos, hay cosas con las cuales coincido contigo. Efectivamente, Trump tiene la idea de que él llama Make America Great Again, que es lograr que se produzca, resucite la industria manufacturera como sucedió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Y sin embargo, la economía de Estados Unidos, por el efecto de la globalización, ha cambiado de manera estructural. Y coincido contigo, aquí el fuerte es la tecnología. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se manufactura ropa, toda la ropa es importada, porque es más económico hacerla en los otros centros. Después está el tema del el tratado norteamericano con Canadá y México, que ha logrado efectivamente que la economía mexicana se sostenga y prospere igual a la canadiense, pero ellos perciben que eso ha perjudicado a Estados Unidos porque parte de ese sector manufacturero se ubicó ya. Pero eso se hizo deliberadamente y yo veo difícil que Trump recupere la industria manufacturera en los términos que él quiere hacer. Este, Va a instrumentar una política de tarifas este, que, que, que difícilmente se puede pronosticar qué puede pasar allí, pero evidentemente la economía interna va a estar afectada y ya veremos cuáles serán los resultados. Esto, yo no avisoro un éxito total a Trump en esta cuestión de la modificación estructural. Creo que el Make America Great Again puede ser sin necesidad de estos extremos de tarifas. Esa es mi visión, incluso como americano. Con relación a Venezuela, desde luego que Trump tiene prioridades, que es Ucrania. Ucrania significa un desaguadero para Estados Unidos enormemente de recursos. Y, y también el tema de Israel, pues. Entonces, eso es un tema al cual él ha entrado. Y él ha ofrecido que se va a ocupar de Venezuela en su momento. Y lo ha prometido. Yo creo que por ahora deja a Venezuela en un estado que funcione con lo que tiene hasta que se logre, exista la prioridad de entrar a Venezuela por razones más que todo de geopolítica y de intentar desde la Secretaría de Estado y como política de ello un regreso a la democratización en América y sobre todo con estos focos que tenemos, que nada más que Brasil, Colombia y México está en manos de un izquierdismo que no sabemos qué es, porque el caso de México es distinto al de Brasil es distinto de Colombia, pero son izquierdistas y son pues enemigos de Estados Unidos. Y nada más y nada más son los países más fuertes de la América. Ahí queda por fuera Argentina, que está haciendo un experimento de lograr crecimiento bajo una economía liberal. De manera que José Manuel, muy bueno tu análisis, yo esas cosas me las comparto. Un último punto que yo quiero decir, los venezolanos sienten yo he visto muchas personas y escritos que dicen que los están discriminando, que eso es discriminación, etcétera. Yo no lo creo así, yo no creo que haya una discriminación contra los venezolanos. Lo que pasa es que para mal situación nuestra, todos estos señores que están en Nueva York en los hoteles, la mayoría son venezolanos, han vivido el Estado en esos hoteles, han sido delincuentes allí. Así lo mismo que pasó en Colorado, lo que pasó con ese muchacho que... Entonces hemos tenido un estigma muy duro como población. Sin embargo, yo recuerdo que no hace mucho, Trump se refirió a los venezolanos de Doral y los tiene considerados como unas personas sanas, personas tal como fueron los cubanos. Allá hay muchos, sobre todo en Miami, hay mucho más que aquí en Orlando. Aquí en Orlando la población que emigró es una población más humilde, que vino a prestar servicios y aquí ha venido pues de todo también y ha habido problemas de adaptación, mucho. Pero yo no creo que haya una política de discriminación contra los venezolanos específicamente, ni creo que la actitud pública de los venezolanos en Estados Unidos sea hacer protestas y ese tipo de cosas, porque eso crea todavía mayor animadversión política sobre esto. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros, es que el grupo que maneja María Corina debe tener un grupo interlocutor de alta política en Estados Unidos, en Washington, que tenga su sede en Washington y que esté analizando el problema venezolano y que sea
el vínculo con el gobierno americano a un nivel alto. Eso no lo tenemos nosotros. Tenemos unos muchachos políticos allá que vienen de ya hace tiempo, desde el gobierno interino, están ahí trabajando, pero en mi parecer no tienen la entidad, el peso político como para ser hombres de Estado que nos representen. Y yo creo que nos hace falta tener personas de peso ante el gobierno americano de manera para nosotros poder tener una interlocución válida con Marco Rubio, con Trump, con el que sea, y expresarle nuestros sentimientos, las cosas que queremos que ellos hagan, porque hay que tener claro que Trump no va a tumbar a Maduro. Maduro lo vamos a tumbar nosotros con la ayuda de Trump. Gracias. Bueno, Genaro o Juan, no sé cuál de ellos quiere hablar algo del tema, porque en el caso de Genaro, pues maneja todo lo que tiene que ver con el área académica, conoce muy bien lo que son los aspectos estadísticos, porque él es estadístico. Y nos puede dar también, pues, alguna referencia antes de que intervenga Juan, que está pidiendo la palabra, creo, pero no me lo ha señalado en en la red. Yo ahí Entonces, se lo indiqué con él pidiendo la mano. bueno, adelante, es que acostumbramos que ponen la manito, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Sí. adelante, adelante, adelante entonces. Bueno, yo creo que hay en la intervención de José Manuel una orientación importante con relación a la situación nacional desde el punto de vista económico y en la situación internacional y el impacto de esa realidad sobre nuestra condición como país. Eh, es, es una gran verdad de que nosotros lo que hemos tenido es una vida artificial en la economía como consecuencia de la industria petrolera y hemos vivido los altibajos que el mercado petrolero internacional ha sufrido, porque también es un mercado muy vulnerable con la aparición de muchos conflictos y que esos conflictos repercuten inmediatamente sobre lo que es el precio del petróleo, hacia el alza o hacia la baja. Y nosotros como nunca fuimos capaces de desarrollar un sistema de amortiguación de esos altibajos, nosotros sufríamos en las alzas del precio del petróleo de una euforia y una locura nacional para hacer gastos adicionales sin realmente planificar para los tiempos de las vacas flacas. Yo creo que lamentablemente no fuimos capaces de entender lo que la riqueza petrolera significaba, lo que hemos podido lograr nosotros con una estabilidad con esos ingresos petroleros. No fuimos capaces de entender cómo manejar esos grandes recursos o si se definieron algunas políticas en el desarrollo de las mismas no se alcanzó los objetivos que ellas perseguían, como fue los fondos esos nacionales, para precisamente amortiguar esa realidad. Hay un factor que no lo oí en la intervención de José Manuel, ni tampoco lo ajustó Aurelio, que es la gran cantidad de dinero fugado como consecuencia de las políticas nacionales en un tiempo por las fugas de capitales para la preservación de aquellos que tenían algunos recursos y querían evitar que el proceso político venezolano eh, le, le agotara o le consumiera ese esfuerzo que habían logrado algunos de buena manera y otros no de muy buena manera. Y posteriormente el de la corrupción. La corrupción yo creo que es un factor que ayuda a explicar mucho el daño a la economía nacional y el daño a la moralidad pública. Nosotros padecemos de las consecuencias de esa realidad de la corrupción. Inclusive el Chávez llegó de alguna manera a la presidencia blandiendo las banderas de la lucha contra la corrupción, porque se manifestaba que en la Cuarta República, denominada por Chávez en ese momento, existía una corrupción que estaba mermando las capacidades del país
y él se iba a convertir en el defensor de la pulcritud de la gestión pública. Y lo que hemos visto es la putrefacción de las políticas públicas en esa materia y hay unos eh, personajes que yo creo que deben de alcanzar un récord Guinness en materia de corrupción y el dinero usufructado a través de malas mañas. El caso del Tarek El Arsami es uno de ellos. Probablemente el ministro predecesor también, el Ramírez, que fue también el de la PDVSA Roja Rojita, abrió las puertas también a una gran cantidad de desmanes en materia de la pulcritud de la administración de la industria petrolera, inclusive algunas de esas tomando un desaguadero, metiendo a PDVSA en cualquier cosa que se quería hacer. De manera que nosotros tenemos una economía destruida como consecuencia de una visión y una ejecución de políticas con grandes equivocaciones que no solamente le han hecho eh, un gran daño al país, sino que inclusive le están haciendo daño a la filosofía de carácter socialista y comunista que hoy en día se ponen al lado de la defensa de Venezuela, haciéndose un daño enorme, porque las filosofías no pueden ser asociadas a esos desmanes que han existido en la política venezolana. Yo quería hacer una acotación también con relación a un punto particular cuando se menciona lo de la agricultura y el enfoque que hay para las sociedades desarrolladas y la importancia o no de la agricultura en las sociedades. Yo creo que la agricultura tenemos que darle también esa importancia de carácter de soberanía agroalimentaria y seguridad alimentaria. Las sociedades no pueden estar expuestas a depender de la agricultura de otros países, de otros lugares, porque es una debilidad desde el punto de vista de garantizar su seguridad nacional, la seguridad alimentaria y en consecuencia la seguridad global que significa para la sociedad. Entonces, estratégicamente la agricultura genera una tranquilidad en los países porque se sienten capaces de poder alimentar a su población y además de eso también tiene una utilidad importante en la distribución de la población en el territorio nacional, ocupando espacios que son importantes por cuanto de dejar esos espacios vacíos, se exponen al nacimiento de otro tipo de actividades que son de deterioro hacia la propia sociedad. Finalmente, quiero también hacer un comentario con relación a la situación que se me mencionó, vinculando lo de Estados Unidos, la migración, la situación de venezolanos. Yo sigo creyendo que la migración requiere un análisis profundo, integral y de carácter urgencia. Yo creo que hay un enfoque equivocado tratando de hacer esfuerzos con relación a resolver o atender las políticas migratorias en base a enfocarse con la masa que ha emigrado, en base a la diáspora. Y yo creo que hay que establecer políticas para evitar que ocurra precisamente esa diáspora a nivel de distintas regiones o distintos países. Y finalmente, sigo considerando que el asunto nuestro no tiene por qué estar ni en el escritorio de Trump ni en el escritorio de Putin. El asunto nuestro tiene que estar en la mesa de todos los venezolanos y en la mesita de noche y en las preocupaciones nuestras. Y en particular de quienes tienen la obligación, la misión, la responsabilidad no solamente histórica, sino desde el punto de vista de su razón de ser, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que asumir su responsabilidad. Esto no es un asunto solo del reclamo de la población civil, pues sí lo ha hecho grandes sacrificios. Hay un gentío preso, hay un gentío que se tuvo que salir por persecución, hay un gentío padeciendo las consecuencias negativas del desastre político que eso significa, y los únicos que no han asumido a cabalidad su responsabilidad integral, aun y cuando existen algunas manifestaciones
inclusive asociados a cárcel para algunos de esos militares que han estado asumiendo alguna posición crítica, pero definitivamente la obligación constitucional y el pacto social establecido le da la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de garantizar la defensa del Estado de Derecho. Bueno, yo creo que Genaro pues ya sí pudiera entonces aclararnos para ir cerrando y luego cederle la palabra a José Manuel, que fue quien abrió el debate, para que entonces redondeemos el tema. Sí, yo creo que ustedes han tenido la virtud de haber construido un marco de referencia desde el punto de vista de la economía y su incidencia en el país de una manera muy interesante. Y José Manuel ha expresado una serie de consideraciones que agrupan a unos expertos como David Morán, Douglas Ágreda y algunos otros que han participado aquí en Venezuela con opiniones similares, como es el caso de José Manuel Uzcategui o de la misma Sari Levy, que han expresado opiniones que son coincidentes en la racionalidad. Y digo esto por cuanto las estadísticas en Venezuela no existen y el buen grado de interpretación de la realidad económica estriba en una especie de visión empírica de los problemas o de los factores que influyen en los indicadores económicos de Venezuela y en relación a la región. De tal manera, pues que siendo así, y por la ausencia de datos completamente confiables, la racionalidad ha implicado hacer comentarios importantes sobre el movimiento de la dinámica económica y lógicamente eso implica algunos riesgos de apreciación, pero que en buena medida se aproximan a la realidad presente. En este sentido, bueno, históricamente se viene construyendo una dinámica económica que ha desembocado hoy en día, en primer lugar, en una brutal inflación de más de 3 dígitos que continúa creciendo y la valoración del dólar en Venezuela está determinando que cada vez más los términos de referencia del valor se vayan disminuyendo hasta el punto de que prácticamente semana a semana se disminuye la capacidad adquisitiva prácticamente un tercio de la semana anterior. Esto quiere decir que los precios se incrementan de una manera inusitada y lo que un mercado significaba comprarlo con $50, ahora en la misma cantidad de productos se compran con $100. Y por ahí vamos, lo cual significa que la presión que se está ejerciendo sobre la población es extremadamente grande y está afectando lógicamente a la población, la cual está reaccionando cada vez con mayor fuerza por la posibilidad de ese cambio tan necesario en Venezuela de política para poder enfrentar el tema relativo a la reconstrucción económica del país, con el agravante que la diáspora se llevó consigo a las mejores capacidades intelectuales en la materia, y aquí el grado de empirismo que existe en las universidades es impresionante porque la subjetividad priva, porque no hay data suficiente que permita hacer investigaciones serias sobre el comportamiento de la economía. Pero intuitivamente, y esa racionalidad que he mencionado, tiene un impacto que se mide en términos del poder adquisitivo, de los salarios que siguen bajando y que además ese impacto en los precios está generando una descomposición en los indicadores económicos que efectivamente, propagandísticamente, el gobierno trata de insuflar normalidad cuando realmente está hablando del sótano, porque la economía no ha salido del sótano y cuando se habla de un incremento de un porcentaje del PIB, lo que se está hablando es de un crecimiento con respecto al año anterior que estaba en negativo y sigue siendo negativo. De tal manera que es una vulgar propaganda el crecimiento y la normalidad económica del país, especialmente con las limitaciones que tiene el petróleo, buena parte del ingreso que se produce en las arcas públicas, pero nadie habla de las exportaciones de oro, nadie habla de las exportaciones de materiales eh, Estratégico.
minerales que se están sacando indiscriminadamente y una serie de elementos que probablemente incrementan el PIB, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es el monto definitivo. Esto nos lleva a que la población ha reaccionado con un incremento formidable del emprendimiento. Me decía José Manuel Izcátegui ayer que el emprendimiento ya pasó del 75% de la intervención económica, del aporte económico al país, del Producto Interno. Bueno, ¿por qué? Porque prácticamente la economía, el 75% es informal. Y entonces académicamente se pone de relieve una cosa muy importante que yo estoy trabajando en este momento, que se refiere a la universidad emprendedora, porque francamente todavía, a pesar de todas las angustias y las debilidades del sistema universitario, se siguen produciendo investigaciones que son susceptibles de transformarlas en emprendimientos universitarios para fortalecer a corto plazo y con un cambio de gobierno las iniciativas para desarrollar la economía desde el punto de vista de las empresas. Y en ese sentido, la universidad tiene que dar un giro también para buscar un mecanismo de emprendimiento que fortalezca la tecnología de los insumos para poder desarrollar frente a las altas tecnologías una economía favorable y que está por lo demás inscrita, y también me lo comentaba Uzcategui, del tema de la deuda pública que ya rebasó los 140.000 millones de dólares. De tal manera que ese panorama, ese escenario económico indica una grave crisis económica que no se está resolviendo, no se va a resolver fácilmente, que requiere, como decía Aurelio, una inversión importante, mucho más allá de lo que él dijo, pero sin embargo, la reacción interna de reconstrucción pasa por generar una estructura gerencial adecuada para manejar las 6.000 empresas del Estado, privatizarlas y llegar entonces a un mecanismo que intente resolver el tema del Producto Bruto, del ingreso nacional, del ingreso familiar y del desarrollo económico del país. Ese impacto social tiene, por supuesto, un impacto educativo y tiene un impacto en el empleo, y entonces la economía, que es informal en un 70%, tiene que evolucionar hacia un sistema coherente, homogéneo y efectivo en su productividad frente al el entorno de alta competitividad que existe en el mundo económico y que además está asignado por nuevas tecnologías y por nuevas formas de proceder. De tal manera, pues, que hay un trabajo enorme que está asignado por políticas globales. Por supuesto que Estados Unidos marca la pauta en este sentido, no solamente por el insumo de petróleo y el efecto geopolítico que tiene. La decisión de Trump de mantener o no el Chevron es política. Es decir, evitar que los activos pasen a manos chinas y salga el Chevron del país. Entonces, ese juego hay que comprenderlo muy bien y creo que el Departamento de Estado lo está manejando de una manera tal en que a veces se presta a dudas populares, pero es que en el fondo son medidas correctas por los efectos geopolíticos que tiene la economía. Una deuda de esa magnitud de 140.000 millones de dólares o más, donde los chinos tienen una altísima presencia y los mismos rusos con el crédito de armamento y de gastos en las bases militares que tienen en Venezuela. Entonces, bueno, se transforma en un problema crítico desde el punto de vista geopolítico. Eso nos lleva entonces a la solución final, como dice María Corina, bueno, que hay que luchar, hay que perseverar, hay que producir el cambio que lo tenemos que hacer nosotros, como efectivamente ustedes han dicho, y los sistemas gremiales internos tienen que trabajar unidos en ese sentido para lograr entonces tratar de resolver el tema y que no es precisamente lo que están jugando algunos partidos políticos de ir a unas elecciones írritas con el argumento audaz, yo diría que más bien ridículo, de decir que si se ganan las elecciones regionales, entonces se le facilita el ingreso a Edmundo González como presidente electo. Mentira, porque buena parte de los votos que están allí en esas composiciones de fuerza
que supuestamente se quieren elegir por elegir están formados por gente del PSV y 11 partidos de maletín que no existen y quieren seguir lo mismo. Y si a eso le añadimos que ahora el Departamento de Estado ha puesto sobre la mesa las irregularidades cometidas, no solamente por estos candidatos que se han robado tanta cantidad de dinero, además del chavismo, entonces tenemos en manos un sistema que no solamente está en manos del chavismo y del madurismo, sino también está en manos de unos tipos que han chupado al país eternamente y pretenden que vayamos a elecciones para que las desconozcan igualmente. Entonces esa vía es absolutamente ridícula y nada, aquí hay que perseverar para un cambio de verdad, con una posición realista y que evite la corrupción generalizada como la ha señalado Procone. Y yo creo que el tema ahora que nos toca trabajar necesariamente tiene que ser el tema de cómo entrar en un emprendimiento empresarial adecuado, cómo manejar las corporaciones y cómo manejar la transferencia de poder empresarial. Ese es un tema fascinante. Un grupo de profesores estamos trabajando sobre el particular y yo creo que eso es un tema que vale la pena exponerlo aquí en este programa para ir entonces a un mecanismo que permita limpiar el país y que vayamos entonces adelante en los comentarios que ustedes han hecho y que realmente son la base de un plan que está estructurado y que además goza de una estrategia y una táctica política que está en plena marcha y buena parte de ellos está en manos de la reacción que deben tener los miembros de las fuerzas sociales, militares, donde realmente deben cansarse de estar recibiendo órdenes en eso que llaman órdenes cerradas, obedeciéndole a gente que están completamente corrompidos y que además tienen un número en el pecho porque son personas que son buscadas internacionalmente. Ese es el tema que yo creo que se abordó hoy de una manera inteligente y que pone de manifiesto información que el público en general debe manejar para contribuir un poco al cambio político que estamos pretendiendo buscar en Venezuela. El sector estudiantil está involucrado también. Ellos ayer, esas 300 láminas que pusieron en la entrada del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, se refieren a estudiantes que han sido producto de la represión del sistema dictatorial que nos rige en Venezuela. Muchas gracias. Esos son mis comentarios. Bueno, yo agregaría ya para cerrar, por darle la palabra a José Manuel Serna, que fue el expositor del tema y que de alguna manera, pues, me imagino que querrá puntualizar algunos de los aspectos que ustedes tocaron de manera muy breve, porque quedan unos 3 minutos. Decirles que en Ojo con Eso Televisión y en Itinerario Académico y todos los programas que estamos intentando desarrollar en esta plataforma se enfocan justamente en esa preocupación enorme que tenemos los venezolanos adentro y afuera, que es que la motivación política es fundamental que opere de manera adecuada y profesional. Tenemos mucha improvisación, mucho aventurero allí, que definitivamente estropean y tuercen todos los propósitos bien intencionados que se están manejando en algunos niveles. E intentan descalificar de la noche a la mañana sin prueba alguna y están cayendo en el mismo juego del gobierno algunos partidos de oposición. Entonces allí hay que ver de qué manera se conjugan los esfuerzos, se motiva a la gente y se alinean dentro de esta filosofía de acción que nosotros tenemos aquí, que es ser coherente en el decir y en el hacer. Así que, José Manuel, para que redondee el tema entonces, No es posible responder a todo y complementar todo. Todos los comentarios me parecen muy pertinentes y muy lúcidos. Este, voy a mencionar tres anécdotas, básicamente. La primera es, en el año 67, hubo una reforma tributaria en Venezuela que no se llegó a realizar. Mientras en el Ministerio de Hacienda estábamos haciendo cálculos para la reforma tributaria, un grupo que se llamaba el Comité de Clase Media, donde estaba el Nacional, estaba un historiador, etcétera, que presionaba desde las corrientes que manejaba Ular Pietri, logró negociar 800 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario del año siguiente. Se acabó la reforma tributaria. Me tocó en esa época como estudiante vivir algo realmente fascinante y podría escribirlo. Lo voy a escribir algún día.
En los años 90, cuando ganó Carlos Andrés, Miguelito empezó a hablar de el gran cambio, el giro estratégico, ¿no? El gran cambio. Yo era amigo de Miguel, le di clase y le decía a Miguel, en la historia no se pueden hacer las cosas como tú crees. Va a venir una rebelión de la gente. Eso no lo decía yo porque yo soy pues soy brujo y nada, sino porque yo estudié historia económica y yo estudié a fondo la Revolución Cubana, el caso chileno, la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. Yo estudié las revoluciones y cómo ocurrían. La revolución no la pronostica ningún genio, ni siquiera inteligencia artificial. No se pueden pronosticar. En Venezuela hay una revolución. María Corina está haciendo una revolución. No es fácil hacer una revolución. La revolución de Venezuela es un cambio profundo e institucional. La tercera anécdota que quiero contarles está en un libro de un autor que yo les recomiendo, se llama John Kenneth Galbraith, ¿no? Que creo que no llegó a tener el premio Nobel a pesar de ser un gran economista y un gran escritor. Él menciona que cuando se estaban lanzando la gente por los edificios en Wall Street, un millonario se estaba limpiando los zapatos y le preguntó al limpiabotas, ¿qué piensa usted de esto? Y el limpiabotas le dijo, señor, no hay sándwiches gratis. Entonces yo concluyo con esto. No hay sándwiches. Nada ocurre fortuitamente. Yo no creo que todo lo que vemos es todo lo que hay. Yo no creo que solamente el problema del narcotráfico lo representan los desesperados guerrilleros y locos que hay en estos países. Yo creo que hay un mercado en Estados Unidos y hay unos vasos comunicantes, y con esto termino, que están mencionados en el gran creador de la economía política, que fue el autor de la fábula de las abejas, Mandelbrot, un médico holandés que con ese libro inspiró a Adam Smith y a todos los demás. Y en la fábula de las abejas lo que se dice es que en el panal de las abejas hay virtudes aparentes y vicios ocultos. Entonces yo creo que hay un problema de fondo aquí, que probablemente se resuelve con habilidad estratégica, con esa paciencia estratégica y con un poquito de picardía. Yo creo que la revolución que está ocurriendo no la va a parar ni unas elecciones, ni una negociación para que se quede en la mitad de los que andan con Maduro, sino un cambio profundo que, así como Venezuela lo logró hace 200 años por la independencia de España, lo va a lograr hoy en día no solo María Corina, sino muchos movimientos en América Latina y en el mundo que saben que no todo está resuelto, ni en la economía, ni en la tecnología, ni en la inteligencia artificial. Es un problema ético, es un problema que aceptemos nuestros límites como seres humanos, que controlemos la ambición y que deseamos vivir de una manera más tranquila. Esa es mi conclusión. Las Bueno, respuestas particulares de ustedes yo voy a tratar de hacerlas en alguna cosa que voy a escribir, porque todo lo que ustedes dijeron me gustó mucho. Muchas gracias. bueno, y le reiteramos a nuestra audiencia que nosotros aquí lo que procuramos es encontrar la racionalidad en todos los estamentos, en todas las esferas del quehacer humano, no solamente en Venezuela, sino a nivel global. Y ojalá pues que la encontremos y que esta sea el momento del cambio epocal. ¿Correcto? Ok, Gracias por su tiempo entonces. gracias. Terminamos así, itinerario académico a través de Ojo con Esta Televisión. Gracias por su tiempo. Un saludo para todos. Gracias.